El tema de pueblos indígenas son muy vulnerables, el tema de los pueblos indígenas, de su violación a los derechos humanos. Pero como decía, el tema de pueblos indígenas abarca inclusive otros derechos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, en pueblos indígenas también hay mujer indígena, ¿no? Entonces se enumera también el tema de la mujer, o el tema, por ejemplo, de los recursos naturales, ¿no? De sus tierras, de sus bosques, ¿no? El tema también, por ejemplo, cuando se habla o se encarcela a una persona indígena por ser líder, por defender su comunidad o por defender sus recursos, estamos hablando de una detención arbitraria, ¿no? El derecho de los niños y de las niñas, ¿no? Derechos de las mujeres, ¿sí? ¿Por qué se viola el derecho de los niños y de las niñas? Porque, pues, por ejemplo, en una situación de violencia, tantos conflictos que hay en comunidades indígenas, desplazamientos forzados, pues hay niños, hay niñas, y esos niños se les están violentando esos derechos, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos encontrado que sí, sobre todo la situación de racismo está muy apegada en nuestra sociedad, ¿no? En el caso de Valle del Río, de esta comunidad desplazada, un grupo de mujeres, en su mayoría mujeres y niños, fueron desplazados, que vivían en una comunidad Valle del Río, ¿sí? Primero, en un primer momento fueron desplazadas de sus varias comunidades, Rastrojo, San Miguel Copala, y se asentaron en este lugar, ¿sí? Y posteriormente fueron sacadas de allá y se hizo un albergue provisional, y posteriormente el Estado compró en un lugar que se llama Cañada del Curtidor. Y bueno, no los aceptaron, lo rechazaron, bloquearon los vecinos de ese lugar, a pesar de que estaba comprando un inmueble, ¿sí?, propiedad privada, bloquearon el camino, hasta el momento no les han permitido poner la luz, los molestan. Su justificación es que porque dicen que son indios violentos, indios y indias violentas, ¿no? Y que van a contaminar la comunidad, ¿no? Eso es un acto de racismo totalmente, ¿no? Es un acto de discriminación, ¿no? Entonces, sí existe acentuadamente el racismo. Si nosotros estamos en un lugar y llega un niño de una comunidad indígena, pues se le ve como una persona de segunda, ¿no? Entonces, sí existe el racismo, claro que está muy acentuado, es un gran problema en Oaxaca el racismo. El tema de la vida, creo que es un tema medular en Oaxaca, el tema de la vida. Estamos hablando que ahora el derecho a la vida no se respeta, ¿no? ¿Cuántos homicidios, cuántos defensores, cuántas defensoras han sido asesinados y nunca se esclarece, ¿no? La Mixteca, estamos hablando en esos últimos días, no menos de un año, estamos hablando de unas 20 muertes, ¿no? No esclarecidas, ¿no? Mínimo, ¿no? La última ejecución que hubo de 10 gentes, ¿no? Asesinadas y calcinadas, ¿no? El asesinato del diputado Hugo Berardo en la ciudad de Oaxaca, pero también proviene de la región mixteca, ¿no? El asesinato de Herón Sixto, ¿no? Un defensor de derechos humanos de la zona de Cuislahuaca, ¿no? Bueno, el derecho de los pueblos indígenas, en este momento, sobre todo los derechos políticos de los pueblos indígenas, ahorita hay dos casos emblemáticos. El caso de Santiago Moltepec, la Asamblea General nombra a sus autoridades, posteriormente, por proteger intereses políticos, económicos de la región, aparece otra persona que supuestamente fue nombrada en Asamblea General, cuando esa persona nadie la conocía, ¿no? Ni la conoció, ni estuvo en la Asamblea General. Una acta fantasma que en un momento la valida el Tribunal Estatal Electoral. Entonces dices, ¿qué se trata, no? ¿Qué está pasando con ese supuesto gobierno de alternancia, ¿no? Y nos damos cuenta que
que los mismos actores políticos del pasado, los mismos funcionarios del pasado, se encuentran en puestos claves, ¿no? En puestos de decisión, y dicen, ¿cuál gobierno de alternancia? El defensor de derechos humanos es toda aquella persona que se involucra a la defensa de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Yo he defendido a mucha gente, por ejemplo en el caso de Marcela, esposa de Lorenzo Santos, ¿no? Lorenzo Santos, un defensor de derechos humanos, que se involucró, él primeramente se involucra a defender derechos, los derechos políticos de su pueblo, ¿sí? A denunciar varias situaciones de violación, y por eso le matan a su hijo, lo intentan asesinar a él, y después Marcela, su esposa, se convierte en una defensora de derechos humanos, sin proponérselo, ¿no? Al acompañar a su esposo, al estar con su esposo, al ir a conferencias de prensa, al ir ante las autoridades a exigir, se convierte en una defensora. Un caso, por ejemplo, de la señora Eva Lucero, de la UCIDEVAC, igual, ¿no? Encarcelan a su esposo por ser el líder de una organización, la UCIDEVAC, y bueno, ella también se convierte en defensora de derechos humanos, ¿no? Entonces, es curioso este tema de los defensores, porque día a día, así como van creciendo más la situación de las violaciones, se van incrementando más las y los defensores. El defensor de derechos humanos, en el aspecto jurídico, pues nos abocamos más que nada al litigio, ¿no? Al litigio utilizando los recursos internos o los recursos legales que estén a la mano, ¿no? Sí, los derechos humanos se defienden precisamente en los tribunales también, ¿no? La situación actual de los derechos humanos en Oaxaca sí está pues en duda, podríamos decir, ¿no? Porque yo lo decía hace un rato, sí se cambió de partido, ¿no? Pero yo creo que sigue enquistado en el poder, un grupo de poder muy fuerte, ¿no? Y yo podría inclusive a decir que ese grupo de poder está enquistado en instituciones de gobierno de mucha fuerza, ¿no? Por ejemplo, Secretaría General de Gobierno, encontramos en los pasillos, encontramos a funcionarios del gobierno pasado, ¿no? Y compuestos, efectivamente, de decisión. La principal circunstancia es la situación de la cultura, ¿no? El aprender a respetar los derechos humanos, ¿no? No a justificar, ¿no? Porque una cosa es la justificación del respeto, la situación otra es el respeto a los derechos humanos, ¿no? Sí, yo creo que este tema de la situación del respeto a los derechos humanos es una situación fundamental para un Estado democrático, ¿no? Pero verdaderamente la existencia de un Estado democrático, porque una cosa es que exista un Estado democrático y otra cosa es que se trate de justificar como Estado democrático, ¿no? Son dos cosas muy diferentes.